Hola, bienvenidos a mi conferencia sobre las gráficas detrás de los poliedros de Rouleau. Mi nombre es Miguel Raggi y les voy a presentar un trabajo que se realizó en conjunto con Luis Montejano, Eric Pauli y Edgardo Roldán. Para empezar, como motivación, una figura de ancho constante en R2 es una en la que si trato de apretar con dos líneas, me quedan siempre igual de separadas. El ejemplo más claro es el círculo. Desde donde lo veas, tiene el mismo ancho. Pero aquí hay otro ejemplo, que se construye con un triángulo equilátero y pedazos de círculo, con centros en los vértices y radio el lado del triángulo. Si lo giramos, siempre tiene el mismo ancho. En realidad, podemos hacer lo mismo que en el triángulo equilátero, para cualquier n impar. Tomamos un polígono de n lados y desde cada vértice vamos a tratar de construir un círculo. Claro, para poder construir los círculos necesitamos que estas líneas amarillas midan todas lo mismo. Después construimos pedazos de círculo desde cada vértice hacia los lados opuestos y lo que nos queda es una figura de ancho constante. La pregunta es, ¿qué pasa en tres dimensiones? La verdad es que podemos hacer algo parecido con poliedros. Cada vértice debe tener una cara opuesta, a la cual las distancias a todos los vértices deben ser iguales para poder ponerle pedazos de esferas. Desafortunadamente, si nada más haces eso, no queda de ancho constante, pero se puede arreglar. No debe haber puntos a distancia mayor que 1 y después algunas de las aristas que quedan hay que suavizarlas para que cuando nos apoyemos en sus aristas opuestas sí quede de ancho constante. Meissner construyó el tetraedro de ancho constante y Luis Montejano y Edgardo Roldán lo generalizaron en 2016. Tengo aquí el tetraedro construido por Meissner y miren, en realidad aquí sus aristas están como suavizadas. Algunas sí y otras no. Esta, por ejemplo, no está suavizada, pero la aquí la opuesta está suavizada. Esta figura resulta que es de ancho constante. En realidad, la literatura sobre cuerpos de ancho constante es realmente muy vasta, y hay muchas maneras de construir cuerpos de ancho constante. Para saber más del tema, les recomiendo el libro de Horst Martini, Luis Montejano y Débora Oliveros, en donde hay bastantes ejemplos. En esta conferencia nos enfocaremos únicamente en las figuras de ancho constante que se construyen como mencionamos anteriormente, empezando con un poliedro, agregando pedazos de esferas y suavizando. Una definición. Dado un conjunto finito, en R3, el poliedro bola, denotado con omega sub x, se define así. Es la intersección de todas las bolas con centro en uno de los vértices y radio 1. Si empiezas con un conjunto finito y tomas su poliedro bola, en el poliedro bola siempre puedes definir vértices, aristas y caras como naturalmente. No vamos a dar la definición aquí formal, pero intuitivamente es muy natural. Además, decimos que un poliedro bola es un poliedro de Rouleau si tiene la propiedad de que los vértices de omega x son exactamente los puntos de x. Los poliedros de Rouleau son precisamente los que nos interesan. Luis y Edgardo estudiaron las gráficas asociadas a estos poliedros y demostraron que la función que asocia a cada vértice con su cara opuesta es en realidad un isomorfismo de la gráfica a su dual, que además satisface estas dos propiedades. Primero, ningún vértice está en su cara opuesta. Además, si un vértice está en la cara opuesta del otro, pues el otro está en la cara opuesta del primero. Estas dos propiedades son importantes, así que vamos a tratar de entenderlas bien. La primera es bastante clara. Un vértice no puede pertenecer a su cara opuesta, pues si lo que queremos es construir pedazos de esferas con centro en un vértice y radio 1, pues no podemos tener que el vértice está en la cara opuesta, porque vamos a querer que todas estas distancias sean 1. La segunda es ligeramente más complicada, pero solo dice que si me fijo en un vértice y en su cara opuesta, y luego tomo un vértice de la cara opuesta, pues la cara opuesta de este otro vértice debe ser una de estas que están alrededor de U. Porque finalmente todas estas son las distancias que valen 1. Y entonces de U a B, la distancia es 1,
Y entonces, por lo tanto, esta cara debe contener a este vértice. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la pirámide pentagonal. Aquí marqué con colores los vértices y las caras duales con el mismo color. Entonces, por ejemplo, el dual de este vértice sería esta cara. El dual de este vértice sería esta cara, etcétera. Son las caras opuestas. Y claro, el dual del vértice central, pues es la cara de afuera. Aquí hay otro ejemplo de una gráfica y su dualidad. Las dualidades la marqué con los numeritos. Por ejemplo, el dual de este vértice es esta cara. Y el dual de este vértice es esta cara. Dado que es isomorfismo, obviamente el grado de un vértice tiene que ser el mismo que el número de aristas de la cara opuesta. Entonces, recapitulando, hasta ahorita lo único que hicimos fue empezar por un poliedro de Rouleau y observamos algunas propiedades bastante obvias que tiene que cumplir su gráfica. Cuando la gráfica de un poliedro cumpla estas propiedades, vamos a llamarle fuertemente autodual. Y ahora la pregunta es, si poliedros de Rouleau dan lugar a gráficas fuertemente autoduales, ¿será cierto que empezando con una gráfica fuertemente autodual tendremos un poliedro de Rouleau? Es decir, si tenemos una gráfica fuertemente autodual, entonces seguro existirá alguna manera de meterla en R3, de modo que la distancia de un vértice a todos los de su cara opuesta sea 1. Esta es nuestra conjetura. No sabemos si es cierto, pero casi seguro sí es. Si la conjetura fuera cierta, entonces de estudiar poliedros de Rouleau y gráficas fuertemente autoduales sería lo mismo. ¿Qué evidencia tenemos para la conjetura? Pues miren, construimos todas las gráficas fuertemente autoduales con hasta 14 vértices. Después explico cómo. Y encontramos numéricamente una buena incrustación. O sea, una incrustación donde las distancias que deben ser 1 sí son 1. Bueno, no son 1, son casi 1, con un margen de error súper chiquito de 10 a la menos 14. En particular, tenemos muchos cuerpos de ancho constante nuevos. Hicimos un pequeño video donde pueden ver algunos de los cuerpos de ancho constante. Este video está en YouTube y les pusimos una cajita a estos cuerpos para que vean que sí son de ancho constante, ¿no? Entonces, pues van en orden. Hay de 7 vértices, 8 vértices, etcétera. Si alguien quiere ver los demás, pueden encontrar el video con todos los poliedros hasta 10 vértices en esta liga. Regresando a la conjetura, tenemos entonces una gráfica G fuertemente autodual y nos preguntamos si existirá una incrustación inyectiva en donde la distancia de cada vértice a los vértices de su cara opuesta sean 1. Tiene entonces sentido definir una nueva gráfica cuyas aristas sean justo estas que queremos que midan 1. Entonces, dado G fuertemente autodual con isomorfismo tau, definimos D de G como la gráfica que construimos con los mismos vértices que G, pero donde las aristas son las que van de cada vértice a todos los vértices de la cara opuesta, o sea, tau de 1. Vamos entonces a estudiar D de G un poco. Y aquí encontramos que resulta que D de G siempre tiene número cromático 4. Y entonces, por lo tanto, podemos asegurar que sí existe efectivamente una incrustación en R3, lo cual está muy bien. El problema es que es en el tetraedro. Simplemente cada color de cuando pintaste por el número cromático, mándalo a un vértice diferente del tetraedro y eso pues me da una incrustación buena, en donde las aristas amarillas efectivamente miden 1. El problema es que no es inyectiva y no sabemos cómo hacerle para separar todos los vértices. Vamos a ver la idea de la demostración de que D de G tiene número cromático 4. Primero, para probar que sí se requieren 4 colores, usamos un teorema de Lovász y sale muy directo, pero en realidad, si se fijan, esa no es la que nos interesa. Lo que nos interesa realmente es que tenga número cromático a lo más 4. Entonces queremos probar que con 4 colores es suficiente.
La idea será aplicar repetidamente una operación en G y que si al final podemos bien colorear con 4 colores, entonces en el original también vamos a poder bien colorear con 4 colores. La operación que vamos a aplicar, vamos a verla en esta como ejemplo. Se llama contracción y borrado. Y lo que vamos a hacer va a ser seleccionar una arista y su dual. Si se fijan, aquí conectamos al 1, 2, a los vértices 1, 2, y entonces acá su dual tiene que conectar a las caras 1, 2. Lo que vamos a hacer es contraer esta arista y a su vez borrar esta. Así. Los vértices 1 y 2 se contrajeron en uno solo, que llamé 12, y la arista del 8 al 4 desapareció, y entonces estas dos caras se contrajeron en una sola cara, que también llamé 12. Si eres muy observador, tal vez ya notaste algún problema, que aquí me quedó un vértice de grado 2 y aquí me quedó una cara con solo dos aristas. Pero no pasa nada, simplemente arreglamos eso y ya. ¿Cuándo podemos entonces hacer esta operación de contraer y borrar? Pues resulta que solo lo podemos hacer cuando la arista que borramos o la arista que contraemos no sea una arista de DDG. Y entonces ya para concluir solo tenemos que hacer esto. Tenemos que ver que si todas las aristas de G también son aristas de DDG, entonces G es el tetraedro. Porque finalmente si tenemos una arista de G que no esté en DDG, pues esa es la que podemos usar para hacer la operación de borrar y contraer hasta llegar al tetraedro. La demostración de este lema se les queda de ejercicio. Es bastante sencilla. Solo no hay que hacerse bolas entre las aristas de G y las aristas de DDG, que en realidad en este caso van a ser las mismas. Ahora, me gustaría darles una idea del proceso computacional que seguimos para encontrar todas las gráficas fuertemente autoduales hasta 14 vértices y después encontrar una incrustación buena para cada una. El proceso completo lo hacemos en tres partes. Primero, para cada n generamos todas las gráficas candidatas. Después, filtramos aquellas que no sean autoduales. Y después encontramos una buena incrustación. Por autoduales me refiero a fuertemente autoduales. Vamos ahora a hablar de cada uno de los pasos. El primer paso, generando las gráficas candidatas. Para que una gráfica plana pueda ser fuertemente autodual, pues debe tener 2n-2 aristas por el teorema de Euler, porque el número de vértices y el número de caras tiene que ser el mismo. Después usamos un programa que se llama Plantry de Brinkman y McKay, y este programa es buenísimo. Nosotros nada más le dijimos al programa que generara todas las gráficas 3 conexas con un número determinado de aristas y de vértices, y ya, nos las da. Por mucho, esta es la parte del proceso más tardada. En 14 vértices tardó muchas horas. En 15 no lo intentamos, pero sospechamos que tardaría algunas semanas. Ya que generamos todas las gráficas candidatas, ahora solo resta ver en cuáles podemos encontrar tau. Para esto, vamos a usar un algoritmo que se llama consistencia de arcos en el área de problemas de satisfacción de restricciones, o CSPs por sus siglas en inglés. Y está bien bonito, fíjense. La idea es asociar a cada vértice un conjunto de posibles imágenes y poco a poco ir reduciendo ese conjunto de posibles imágenes y al final hacer, o sea, a cada vértice le enlisto aquellas caras las cuales sí podrían llegar a ser sus caras opuestas. Y después este conjunto lo vamos a ir reduciendo poco a poco. O sea, al mero principio, a cada vértice le vamos a asociar todas las caras que tengan el mismo grado que el mismo vértice y que además no lo contengan a él. Y después, poco a poco, vamos a ir quitándole aquellas que hagan que no se pueda cumplir la condición de que si un vértice está en la cara opuesta de otro, entonces el otro está en la cara opuesta del primero. Pero cuando no se pueda cumplir esa condición localmente es que vamos a ir quitando esas caras.
Como eso está medio extraño, mejor vamos a tratar de entenderlo con un ejemplito. Digamos que ya tuviéramos un vértice U y digamos que ya sabemos que su cara opuesta tiene que ser a fuerzas una de estas tres caras. Entonces, para cada una de las tres caras me voy a fijar si al menos localmente podría cumplirse las condiciones que queremos. O sea, si yo le asignara a U la cara 8, entonces los vértices de la cara 8 tendrían que tener entre sus posibilidades al menos una de las caras que están junto a U, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para cada uno de los vértices de la cara 8 encuentro que entre sus posibilidades está una de las caras que están junto a U, entonces está todo bien. Pero, por ejemplo, imaginemos que encontramos un vértice aquí en la cara 8, cuyas posibilidades son el 1 y el 6, pero las caras que están alrededor de U son la 0, la 7, la 5 y la 11. Eso quiere decir que esta posibilidad no está bien, o sea, el 8 no está bien. Si decido asignar la cara 8 a U, definitivamente no voy a poder completar toda la asignación bien. Así que puedo quitar la cara 8 de las posibilidades de U. Y una vez que quité la cara 8 dentro de las posibilidades de U, pues los vecinos de U, ahora tengo que volverlos a ver, ¿verdad? Porque a lo mejor las posibilidades de los vecinos estaban bien en base a que U sí tenía el 8 como posibilidad. Cuando le quito el 8 como posibilidad a U, ahora tengo que volver a revisar si los vecinos siguen estando bien. Y entonces podemos repetir este proceso hasta que, bueno, al menos localmente, todo sea consistente. Eso no me dice que voy a poder encontrar una tau global, pero al menos localmente no me voy a trabar. Lo que encontramos es que este proceso reduce considerablemente el espacio de búsqueda, y ya después podemos simplemente hacer fuerza bruta. Es decir, búsqueda en profundidad, pero claro, con poda, ¿no? Vamos asignando las caras de una por una, viendo que todo quede bien consistente con todo lo anterior. Consistencia de arcos más búsqueda en profundidad es realmente muy rápido. Tarda como un segundo para todas las gráficas de hasta 14 vértices, y son muchas miles. En otras palabras, casi siempre inmediatamente te das cuenta de que si se puede o no se puede, o de que si se puede, pues solo hay realmente una posibilidad. Algo que no dije es que si a la hora de estar haciendo el proceso de consistencia de arcos uno de los conjuntos queda vacío, pues ya puedes descartar esa gráfica. Ya con eso terminamos el segundo paso. Ya nada más nos queda el tercero. Si tenemos una gráfica y su dual y su dualidad, ¿cómo la hacemos para encontrar una buena incrustación? Y ahora, como en el paso anterior encontramos la dualidad en sí, pues ya tenemos la gráfica de EDG. Y en realidad lo único que nos importa es la gráfica de EDG. O sea, acuérdense, es la gráfica que va de cada vértice a todos los vértices de su cara opuesta. Teniendo esta, ¿cómo encuentras una incrustación? El problema se reduce entonces a, dado una gráfica, ¿cómo le hago para encontrar puntos en R3 de modo que las aristas correspondan justo a puntos a distancia 1? Bueno, pues la verdad, lo primero que intentamos fue pensar como físicos. Nos imaginamos las aristas como si fueran resortes y dejamos correr la simulación un rato. Pero esto no nos dio tan buenos resultados, a veces se atoraba. Además, recuerden que también tenemos algunas otras condiciones, como que no debemos permitir que los puntos estén demasiado cerca entre sí, o sea, para que no se queden pegados, ni permitir que haya puntos que estén a distancia más que uno. A veces encontraba, esta solución a veces encontraba buenas incrustaciones y a veces no. Entonces lo que hicimos fue terminamos usando el algoritmo de evolución diferencial, que es un algoritmo de optimización muy bueno. Básicamente se tarda como una hora para encontrar todas las incrustaciones de todas las gráficas hasta 14 vértices. Bueno, corriendo en paralelo con 8 veces, ¿no? Si no conocen el algoritmo de evolución diferencial, pues no se preocupen, búsquenlo, es muy bonito. Finalmente, si alguien tiene ganas de verlos o imprimirlos, por ejemplo, si tienen una impresora 3D y los imprimen, quedan bien bonitos. Pues aquí subimos todos así en formato 3D hasta 11 vértices.
Y si alguien tiene ganas de ver el código, por ejemplo, también aquí está. Por ejemplo, este es el GitHub y le puedes picar a cualquiera y en GitHub te da una visualización de esto y lo puedes girar y todo. Muchas gracias por escucharme. Quisiera también aprovechar este momento para agradecer a los organizadores del Congreso Nacional por su trabajo y claro, en particular a Diego por la invitación. Hasta luego y espero que les haya gustado.